Un enorme barco japonés llamado Chikyu zarpa para vengar el ataque de China contra Japón. Es tan grave que si China no da marcha atrás, Japón podría perder 2.6 billones de yenes en un solo año. Probablemente no conocías esto, ya que no se disparó ninguna bala, pero el daño potencial podría paralizar Japón. El 6 de enero de 2026, China anunció fuertes restricciones para vender tierras raras a empresas japonesas. Es como el petróleo crudo, pero para la tecnología moderna. Tus teléfonos, laptops, sistemas de defensa y casi cualquier tecnología que se te ocurra no son más que un adorno sin tierras raras. El problema es la mafia que las controla. Si te enfrentas a su intimidación, te harán sufrir. Llegó el momento en que la Dama de Hierro de Japón incendió a China con una sola frase. Ella dijo que, si China ataca a Taiwán, podría considerarse una crisis existencial para Japón, y quizá tendrían que intervenir. Eso enfureció tanto a China que un funcionario sinvergüenza mencionó decapitarlo. Pero el verdadero golpe fue el ataque quirúrgico de Déjà Vu, el 6 de enero. China anunció sus primeras restricciones a tierras raras. 3 días después, Pekín suspendió todas las licencias de exportación de tierras raras pesadas e imanes para empresas japonesas. Eso fue un bloqueo económico. ¿Y por qué no? Está cegado por la superpotencia oculta tras un nombre falso. Elementos de tierras raras. China produce cerca del 70% de tierras raras y más del 90% de su refinación mundial. Si detienen el suministro, casi no hay alternativas. Japón es el mayor importador de tierras raras del mundo. Cuando China ralentizó las licencias en enero, rompió de inmediato las cadenas de suministro justo a tiempo para la manufactura japonesa. China proveía el 80% de tierras raras y un tercio de imanes a Japón al inicio. ¿Por qué dije que tierras raras es un nombre falso? Observa este metal. Es cerio, un elemento de tierras raras. Podrías creer que son muy raras y solo están en lugares especiales, pero el cerio es el doble de común que el cobre en la corteza terrestre. Incluso el tulio, la tierra rara más escasa, es de 5 a 6 veces más común que el oro. Por lo tanto, en realidad, estos elementos no son tan raros. Pero si es así, ¿por qué el mundo sigue dependiendo de China? Tras el acoso y chantaje, podrían haber encontrado sus propias tierras raras y eliminado la dependencia. Suena bien en teoría, pero en la práctica, todavía dependen del superpoder que tiene China. Ese superpoder entra en juego después de que se hace un descubrimiento de tierras raras. Aunque un país encuentre reservas de tierras raras, lo cual ya es difícil, las siguientes etapas lo hacen depender de China. Para empezar, sacarlas es un infierno total. Casi nunca se concentran en un solo lugar. Por lo general, menos del 5% del mineral en realidad es útil. A menudo vienen mezcladas con torio y uranio radiactivos. Separarlas requiere más de 100 pasos de procesamiento, ya que son químicamente casi idénticas. La mina china de Bayan Obo tritura mineral de baja ley y realiza más de 100 ciclos de separación para obtener material útil. El proceso completo es brutal en consumo de energía, genera montañas de desechos tóxicos y cuesta una fortuna. Por eso, casi nadie quiere construir las instalaciones para hacer ese trabajo. La mayoría de los países carecen de tecnología o están limitados por temas ambientales. Europa, por ejemplo, lo evita por el daño ecológico, pero China tiene una combinación letal de ambos. Eso cegó a China, con la ilusión de que podía intimidar a cualquiera y salir sin represalias, igual que en 2010 El 7 de septiembre de 2010, un barco pesquero chino chocó con una nave de la Guardia Costera japonesa cerca de las islas Senkaku. Quizá ya conozcas ese nombre. Son las mismas pequeñas islas disputadas en el mar de China Oriental por las que ambos países llevan décadas peleando. Japón arrestó al capitán, algo común, pero China respondió con una jugada absurdamente agresiva, dejando de enviar tierras raras a Japón sin anuncio ni formalidad, simplemente cortó el suministro en silencio. Aunque China negó públicamente un embargo, los datos muestran otra cosa. Los registros aduanales indican que China redujo sus cuotas de exportación de tierras raras de 65.000 toneladas en 2008 a cerca de 30.000 en 2010. Fue una reducción enorme del 54%. Japón no hizo nada malo, y aún así lamentó esta decisión por la situación tan patética en la que estaba en ese entonces. En 2010, Japón estaba en una situación aún peor que ahora. Importaban el 90% de sus tierras raras de China, especialmente las pesadas usadas en imanes de alto rendimiento para autos y electrónicos. Casi todo venía de una sola fuente que podía desaparecer de repente por razones políticas. Esa prohibición empezó a asfixiar a Japón en silencio y los precios se dispararon. Las tierras raras pesadas aumentaron entre 400 y 600%, y en algunos casos, su valor se multiplicó por 10 en un año. Las automotrices japonesas tuvieron problemas para obtener materiales para motores híbridos. Las fábricas de electrónica se detuvieron y las líneas de producción cerraron, paralizando la industria. El mundo vio cómo un país usó su control de materiales críticos como arma.
Japón respondió con una solución temporal. Se alió con la Unión Europea y con Estados Unidos y llevó a China ante la Organización Mundial del Comercio. 4 años después, en 2014, ganaron y China tuvo que eliminar su sistema de cuotas de exportación. Problema resuelto, ¿verdad? No, ni de cerca. Pekín simplemente cambió de táctica. En vez de cuotas, aplicaron licencias más estrictas y centralizaron la industria de tierras raras bajo control gubernamental. Pero detrás del rostro agitado de Japón había un genio sereno, el que en silencio empezó a trabajar en un plan para destronar a China. En menos de un mes tras la crisis de 2010, Japón aprobó un presupuesto de emergencia de 100.000 millones de yenes para independizarse de las tierras raras chinas. Se volvió una misión de seguridad nacional. El gobierno creó una estrategia mediante su Ministerio de Economía, Comercio e Industria, y JOGMAC. En los siguientes 15 años, lo apostaron todo a 4 estrategias principales: reducir el uso de tierras raras en sus productos, buscar materiales alternativos, ampliar el reciclaje para extraer tierras raras de dispositivos viejos y crear nuevas fuentes de suministro fuera de China. Ese juego empezó con una inversión de $250 millones en 2011 en Lynas Rare Earths. Esto creó una ruta de suministro independiente, desde la mina Mount Weld en Australia hasta plantas en Malasia. Excluyó totalmente a China y se volvió la mayor fuente mundial de tierras raras fuera de ese país. Japón apoyó proyectos mineros en Vietnam y Namibia, subsidió empresas para rediseñar componentes y usar menos disprosio y elementos escasos, atacando el problema desde todos los frentes. Pero, ¿todo eso funcionó? Para 2024, Japón redujo la participación de China de 90% a alrededor de 60 a 63%. Sigue siendo demasiado alto, pero es una mejora enorme comparado con donde empezaron. Tras 15 años y miles de millones de dólares, Japón creó proveedores de respaldo, acumuló reservas y rediseñó industrias. Cuando China volvió a cerrar el grifo en enero de 2026, Japón seguía siendo tan vulnerable que su economía se vio gravemente afectada. Japón calificó la prohibición como inaceptable, acudió a la OMC e inició llamadas de emergencia con Estados Unidos, Australia e India mediante la Alianza Quad, buscando suministros alternativos. Se repitió el patrón. Japón fue intimidado otra vez. En noviembre de 2025, el nuevo primer ministro de Japón se paró frente al Parlamento y declaró que, si China ataca a Taiwán, podría considerarse una crisis existencial para Japón, bajo sus leyes de seguridad de 2015. Esas palabras tienen un peso legal importante. Llamar algo crisis existencial bajo la ley japonesa permite que Japón active la autodefensa colectiva. Podrían usar sus fuerzas de autodefensa para apoyar aliados, incluso Taiwán. Para un país con constitución pacifista desde la Segunda Guerra Mundial, esto fue enorme. Pekín vio esto como un ataque directo a su política de una sola China y exigió que Takeichi se retractara. Pero ella se negó. Las cosas se pusieron feas rápido. El cónsul general chino en Osaka, Xu Xian, se fue a redes sociales y publicó algo que cruzó todas las líneas diplomáticas. Escribió que el sucio cuello intruso debía ser cortado sin dudarlo. Eso fue una amenaza directa. Tokio presentó de inmediato una protesta formal, pero Beijing no estaba dando marcha atrás. Los diplomáticos se reunieron y Beijing exigió una retractación total, acusando a Japón de querer dominar Asia de nuevo y avivando el nacionalismo local. Mientras los diplomáticos discutían, el Ministerio de Comercio de China preparaba el castigo real. En 2025, construyeron un marco legal para usar tierras raras como arma, más letal que en 2010 y 100 antes. En abril de 2025, lanzaron la primera ola de controles de exportación sobre 7 elementos de tierras raras pesadas. Y en octubre, la segunda. 8 notificaciones nuevas cambiaron el juego. Ahora, las reglas no solo controlaban las materias primas. Incluían equipo de procesamiento, tecnología y todo con posible uso militar. Lo más ingenioso fue la regla de afiliadas. Dice que si un producto contiene, aunque sea 0.1% de materiales de tierras raras de origen chino, o fue hecho usando tecnología china, las empresas extranjeras necesitarían la aprobación de Pekín para exportarlo. Aunque el producto final se fabrique en Australia o Vietnam, si en algún punto lo tocaron tierras raras chinas o tecnología china, China reclama control. Significa una muerte por 1000 cortes para Japón, máximo dolor económico, mínima reacción internacional y sin evidencia clara para una queja ante la OMC. China advirtió que, con solo insinuar la defensa de Taiwán, podía paralizar su economía sin disparar. Pero Japón decidió hacer una locura, lo bastante loca como para hacerlos independientes por 700 años. El 12 de enero de 2026, apenas días después de que China apretara el nudo, un enorme buque japonés de perforación llamado Chikyu zarpó rumbo a una isla rara. Zarparon hacia Minami Torishima, una de las islas más remotas del Pacífico. Digo que es rara porque está a 1181 millas de Tokio, literal, en medio de la nada. Esa isla no tiene residentes ni población civil. Entonces,
¿Qué hace que esta isla esté tan loca? Resulta que el verdadero tesoro no está en la isla, sino en las aguas que la rodean. Esto no era nada menos que una misión imposible: perforar 6.000 metros en el fondo del océano para extraer lodo con tierras raras. Es casi 4 millas de profundidad, más que la altura del monte Fuji. La presión allá es tan fuerte que aplastaría casi cualquier cosa hecha por humanos. Lo increíble es que nadie ha intentado una extracción continua a esa profundidad. Parece inalcanzable, pero lo imposible es justo lo que los japoneses son conocidos por superar. El 2 de febrero, 3 semanas después, anunciaron el éxito. Y las cifras están de locos. Ese yacimiento submarino tiene 16 millones de toneladas de óxidos de tierras raras, siendo el tercero más grande del mundo. Más importante, está cargado de tierras raras pesadas, justo las mismas que China acaba de cortar. Suficiente disprosio para unos brutales 730 años. Suficiente itrio para 780 años. El lodo es básicamente millones de años de huesos de peces que absorbieron tierras raras del océano. Científicos japoneses descubrieron cómo concentrarlo de 5.000 partes por millón hasta 22.000. En pocas palabras, convirtieron lodo de baja ley en algo tan rico como una mina. Si pueden escalar a 350 toneladas al día, para 2027, Japón podría ser completamente autosuficiente. También se están cubriendo. Tokio acaba de invertir 39.000 millones de yenes en proyectos mineros en Vietnam y Australia. Eso forma parte de un presupuesto de 780.000 millones de dólares, con casi 4.000 millones para tecnología verde y 242 millones para reciclaje, un 60% más que el año pasado. Las empresas tecnológicas también avanzan rápido. Proterial comenzó la producción en masa de imanes sin disprosio ni terbio. Nissan redujo los costos de reciclaje a la mitad. El objetivo es cubrir entre el 15 y el 20% de las necesidades de Japón, reciclando dispositivos y autos viejos. El suministro de Linux en Australia está al máximo. Proyectos en Vietnam y Namibia se aceleran. Todas las fuentes fuera de China trabajan horas extra. El problema es que nada de esto salva a Japón hoy. La minería en aguas profundas no será rentable hasta 2027 y el reciclaje cubre, como mucho, un 20%. Otros proveedores no pueden solo duplicar la producción. Japón tiene reservas para 6 meses y planes a largo plazo que tardarán años. Mientras, China mantiene un control fuerte. ¿Japón podrá resistir hasta que funcionen estas soluciones? ¿O la presión económica de Pekín lo hará ceder antes con Taiwán? Según el Instituto de Investigación Nomura, si China mantiene esto por solo 3 meses, Japón pierde 660.000 millones de yenes en producción, unos 4.3 mil millones de dólares, y se le recorta 0.1% a su PIB. Doloroso, pero sobrevivible. ¿Pero un año completo? No, se esfuman. 2.6 billones de yenes, eso es como 17.000 millones de dólares. Eso le quita 0.4% al PIB. Algunos analistas se ponen todavía más sombríos y advierten que el PIB real podría caer entre 1.3% y 3.2% si esto se sigue alargando. Japón es el principal importador de tierras raras. China proveía el 80% de estas y un tercio de los imanes a Japón. La industria automotriz fue la más afectada al inicio. Los híbridos y los vehículos eléctricos necesitan de 2 a 3 kilos de imanes de neodimio para sus motores. Sin imanes, no hay producción. En enero de 2026, Honda pausó la producción en varias plantas. Toyota redujo sus metas de producción global, y cientos de miles de autos podrían verse afectados. Suzuki dejó de fabricar el Swift por falta de tierras raras. Esto ocurre mientras la demanda mundial de vehículos eléctricos crece 7.7%. Las automotrices japonesas pierden terreno ante rivales chinos y coreanos, quienes no enfrentan prohibiciones de exportación. Además, los precios de materias primas se dispararon. El óxido de NdPr, el material clave para los imanes, se disparó a casi $100.000 por tonelada en enero, un máximo de varios años. Proveedores chinos aplicaron precios escalonados y mínimos de compra, dejando fuera por completo a las empresas pequeñas. El mercado japonés de autos usados, de 1.5 billones de yenes, vio precios estancados y retrasos en entregas de autos nuevos por problemas de producción. De pronto, todos buscaban híbridos usados y autos a gasolina disponibles. Los Toyota Land Cruiser y Alphard se exportaban rápido a Rusia y África. El valor de los vehículos eléctricos usados cayó por las nuevas baterías sin tierras raras más baratas. Mientras las fábricas japonesas cierran, en Washington inicia una carrera desesperada. El ministro de Finanzas de Japón y el secretario del Tesoro de Estados Unidos llamaron a una reunión de emergencia, y no son los únicos. El Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Australia, Corea del Sur, India, México, todos se presentan. Todos están hablando de una sola cosa: cómo frenar a China en esta locura. Lo llaman reducción de riesgos prudente, pero en realidad buscan dejar de depender de China antes de que nos asfixien también.
Una idea que anda rondando es crear un precio mínimo para las tierras raras. Básicamente asegurarse de que China no pueda simplemente inundar el mercado con materiales baratos y llevar a la quiebra a todos los competidores, como lo hicieron después de 2012, y esto no fue solo una reacción de pánico. Allá por octubre de 2025, antes de que todo esto explotara, Takeichi y Trump ya habían firmado un acuerdo marco enorme. Técnicamente no vinculante, pero las implicaciones son enormes. Crearon el Grupo de Respuesta Rápida para la Seguridad del Suministro de Minerales Críticos. Parece un trabalenguas burocrático, pero en resumen, Estados Unidos y Japón dicen, crearemos nuestro sistema de tierras raras y China no está invitada. Financiamiento conjunto para minas, reservas compartidas y agilizar permisos. Japón y Reino Unido firmaron el Acuerdo de Hiroshima para impulsar el reciclaje de imanes y proteger datos de la cadena de suministro ante ciberataques. Todos buscan rutas de escape, pero Pekín ha estado viendo esto y están muy molestos. Desde su perspectiva, parece que Occidente intenta acorralarlos. Lo llaman un cerco, un juego de suma cero para frenar el ascenso de China. Autoridades chinas afirman que sus controles de exportación están justificados. Dicen que es una respuesta legal al rearme de Japón y su apoyo a la agresión económica de Estados Unidos. Analistas chinos dicen que Japón dependía de China porque sus tierras raras eran más baratas y mejores. Y ahora, Tokio se victimiza por sus decisiones de negocio. Aquí se muestra lo calculador que es Pekín. A fines de 2025, China relajó controles de exportación tras un acuerdo comercial con Estados Unidos en Malasia. China demostró que puede endurecer las restricciones cuando quiere y luego relajarlas para socios específicos como parte de negociaciones diplomáticas o comerciales. Eso otorga a Pekín influencia en las cadenas de suministro globales y envía un mensaje claro. La presión puede ser selectiva y el alivio negociable. Analistas del C6 llaman a esto diplomacia coercitiva, usando minerales críticos. Japón camina en la cuerda floja. Condenan públicamente la prohibición como inaceptable y presentan protestas formales. Pero, en silencio, Tokio está siendo muy cuidadoso de no confirmar exactamente qué tan severos son en realidad los recortes de tierras raras. No quieren pánico masivo ni arrinconarse al punto de no poder retroceder. Sorprendentemente, tras todo el caos, Takeichi aún mantiene su mayor superpoder. La postura dura de Takeichi sobre Taiwán todavía no ha afectado sus números en las encuestas. A los votantes japoneses parece no molestarles. Cuenta con el firme respaldo de la mayoría de los ciudadanos japoneses. Pero los grupos empresariales están entrando en pánico y presionan al gobierno a puerta cerrada para encontrar una salida que no destruya las ganancias corporativas. Washington ve esto como una prueba de concepto. China prueba si restringir recursos clave puede presionar a una gran economía para alinearse. Si resulta, países como Corea del Sur o Australia podrían seguir. Por eso Estados Unidos invierte rápido en tierras raras con aliados y crea reservas de emergencia. Europa, India y Corea del Sur, aunque no son objetivos ahora, preparan sus propios planes de respaldo. Si le pasó a Japón tras 15 años de preparación, puede pasarle a cualquiera. Ahora el daño podría ser múltiple. Cuando Japón, la Unión Europea y Estados Unidos le ganaron a China en la OMC en 2014, funcionó porque China estaba usando cuotas de exportación evidentes. Pekín usó la seguridad nacional y controles de doble uso. Las reglas de la OMC son débiles ante argumentos de seguridad nacional, lo que facilita la defensa de China. Puede haber otro caso en la OMC, pero el sistema de comercio global ya se desmorona, con guerras de semiconductores y aranceles de represalia. Otro caso quizá no importe. China acaba de demostrar que encontró un arma económica que es casi imposible de contrarrestar mediante el derecho internacional. Y todos los gobiernos occidentales se están dando cuenta de que las instituciones que creían que los protegerían podrían ser inútiles. Pero las ondas de choque de esto no se van a detener en las fronteras de Japón. Todos se apresuran a reorganizar cómo obtienen materiales críticos y sucede rápido. En julio de 2025 el Quad, o sea, Australia, India, Japón y Estados Unidos, lanzó algo llamado la Iniciativa del Quad sobre minerales críticos. Buscan alinear estándares técnicos, definir materiales críticos y crear una plataforma conjunta para financiar proyectos mineros en lugar de competir. India intenta eliminar su dependencia de China. En el presupuesto de febrero de 2026, Nueva Delhi anunció corredores de tierras raras en 4 estados: Odisha, Kerala, Andhra Pradesh y Tamil Nadu. Construyen ecosistemas regionales de minería y procesamiento para ser proveedores alternativos fuera del control chino. Europa, en cambio, tiene otros planes. Los controles de exportación de China sobre galio, germanio y tierras raras llevaron a la Unión Europea a crear el Centro Europeo de Materias Primas Críticas en 2026. Siguen el manual de Japón y se enfocan en la llamada diversificación positiva para la naturaleza. Básicamente, minería que toma en cuenta los costos ambientales y sociales en lugar de solo competir por el precio más bajo. Y esto está empezando a cambiar los estándares globales de la minería. El G7 promueve compras basadas en el ciclo de vida, lo que implica penalizar tierras raras con gran daño ambiental,
altos residuos radiactivos y uso excesivo de agua, aspectos por los que la producción china ha sido criticada durante años. Los números explican el pánico. El mercado global de imanes permanentes de tierras raras superó los 13.000 millones de dólares en 2024. Se estima que alcanzará 25.000 millones de dólares en 2030. La demanda de óxido de NdPr, el material clave para los imanes, está creciendo a un 7.7% al año. Pero hay un problema. Aunque todos los proyectos de refinación fuera de China se construyan y alcancen sus metas, en 2030 solo producirían unas 30.000 toneladas de capacidad. Parece mucho, pero solo es entre el 15 y 20% de la demanda global proyectada. China controlará la mayoría de la refinación de tierras raras en el futuro, aunque todos intenten desesperadamente construir alternativas. Tienen demasiada ventaja, una gran experiencia y una infraestructura brutal ya instalada. Así luce el nuevo orden global, no por alianzas militares o bandos ideológicos, sino por quién controla los materiales clave. Y ahorita, China sigue ganando ese juego, aunque todos los demás corran para alcanzarla. Los datos de 2024 muestran que China produce entre el 60 y el 70% de la producción global de tierras raras y controla la mayor parte del procesamiento. Un informe de 2025 midió esto con el índice Herfindahl-Hirschman, una forma sofisticada de medir la concentración de mercado. China superó los 4.000 puntos. Todo puntaje mayor a 2.500 indica alta concentración. Más de 4.000, eso ya es monopolio puro. Aunque extraigas tierras raras en Australia o Estados Unidos, igual debe procesarse el mineral. Ese procesamiento sigue ocurriendo principalmente en China. Esa es la verdadera trampa. Cuanto más China use los minerales como arma, más rápido el mundo se divide en bloques minerales, según analistas. Uno enfocado en China, integrado con su refinación y manufactura, atrayendo partes de Asia y socios africanos. El otro, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, Australia e India, construyen cadenas de suministro paralelas a toda costa. Esta fragmentación ya ocurre. Los países están dispuestos a pagar el doble, el triple del precio de mercado por tierras raras, solo para garantizar que el suministro no pueda ser cortado por motivos políticos. Hay 3 maneras en que esto podría desarrollarse, y cada una lleva a un mundo completamente distinto. La primera ruta. Japón se aguanta esto y de hecho lo logra. Para 2030, han reducido la dependencia de China a menos del 50% a pura fuerza de voluntad. Las importaciones de Vietnam y Australia aumentaron. La minería en aguas profundas ya da resultados. Esos imanes sin disprocio están por todas partes. China seguiría siendo el mayor jugador, pero ya no puede asfixiar a Japón. Segundo escenario, surge rápidamente un conflicto militar por Taiwán. O China simplemente corta las tierras raras. Japón y Occidente prohíben toda exportación de tecnología avanzada a China. La economía global no tropieza, se desploma. El PIB de Japón cae más de 3%. La producción mundial de autos se congela por años. Es una recesión fuerte, pero el tercer camino es donde todo se vuelve loco. La estrategia de Japón en aguas profundas da resultados. Para 2030, extraen tierras raras del fondo marino a escala comercial y refinan los 16 millones de toneladas de Minamitori. Japón no solo escapa del control de China, cambia todo el juego y se convierte en proveedor clave de tierras raras pesadas. El monopolio chino casi se rompe. Japón deja de ser un comprador desesperado y se vuelve un productor soberano que toma sus propias decisiones. Solo el tiempo dirá cuál escenario ocurrirá.